Buenos días, chicos. Voy a intentar explicaros hoy el final del tema 3 y vamos a explicar primero las pruebas de la existencia de Dios. Tenemos 3 pruebas primero que son medievales y vamos a verlas porque van a influir en Descartes a la hora de plantear sus 3 pruebas. Curiosamente van a tener que ver con la de San Agustín, con la prueba de San Agustín, el argumento onológico, con el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury y con una de las vías de Santo Tomás, que es la contingencia y la necesidad. Hay una diferencia importante entre lo que es el argumento agustino y lo que es el argumento tomista. No sé si lo veis aquí, está en este lado, ¿vale? El argumento agustino y de San Anselmo, que también es un monje de pensamiento agustino, es que es un argumento que parte de la razón misma humana. Intenta demostrar la existencia de Dios desde mi razón, desde mi alma, desde mi pensamiento. Mientras que Santo Tomás pretende demostrar la existencia de Dios desde la experiencia. Por lo tanto, son dos pruebas de la existencia de Dios un poco diferentes, ¿no? Va a Descartes a partir de San Agustín y San Anselmo, porque como sabéis, Descartes lo primero que tenía demostrado era el pienso, luego existo. ¿Vale? Os recuerdo que la idea era que Descartes parte de que lo único real y lo único verdadero es el pensamiento y evidentemente se queda solo con el pensamiento, ¿no? Ha puesto en duda todas las cosas, ha puesto en duda el cuerpo, ha puesto en duda los sentidos, ha puesto en duda las matemáticas y los razonamientos y lo único que le queda es el pensamiento, sin nada más. Y a eso se le llama solipsismo. Si Descartes quiere salir del yo solitario, del solipsismo, necesita a Dios. Y para demostrar a Dios, como lo único que tiene es el pensamiento, tiene que partir del pensamiento razón. Por eso sus dos pruebas van a partir del argumento no lógico agustino y del argumento ontológico anselmiano, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es el argumento no lógico para que tengáis una idea y después entendáis el de Descartes? El argumento no lógico va a partir simplemente de que lo imperfecto es posterior a lo perfecto. Siempre, ¿vale? De hecho, Descartes va a utilizar algo parecido. Digamos que la perfección odia de alguna manera estar detrás de lo imperfecto, ¿no? Es como desagradable plantear esa posible opción, ¿no? Luego lo veremos. Y luego tendríamos el argumento ontológico de San Anselmo, que es muy famoso y que básicamente identifica perfección con existencia. El argumento anselmiano sería algo así. En mi mente existe la idea de algo perfecto, más perfecto que eso no hay nada. Y para que realmente eso que hay en mi mente sea perfecto, esa idea perfecta realmente lo sea, no tiene más remedio que existir, porque si no existe, ya tiene dentro de sí una imperfección. No sé, un ejemplo, por mucho que yo me imagine la casa perfecta, si no existe, ya tiene una imperfección sumada a esa casa, ¿no? A esa idea. Tiene que existir, ¿no? Una casa que exista siempre será más perfecta que una que no. Básicamente ese es el concepto, ¿no? Hay una identidad, como digo, entre lo que es ser perfecto y lo que es existir. Esa es la base del argumento anselmiano. Y la base del argumento agustino es que lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto. Tiene que ser anterior. Bien, en cuanto a Santo Tomás, pues va a proponer 5 vías y todas van a provenir de la experiencia. Y Descartes va a utilizar uno de los argumentos de Tomás de Aquino, es el último que usa porque ya ha demostrado la existencia de Dios y básicamente es para plantear la contingencia del mundo externo, ¿no? La existencia de Dios y Dios mismo. ¿Mm? Bien, Dios sería lo que se conoce como res infinita. Ya vimos que el pensamiento es la res cogitam, cosa que piensa. Dios es la cosa infinita.
Y es una sustancia, igual que el pensamiento. Recordemos que el pensamiento es sustancia porque es independiente, no necesita del cuerpo para existir, pero Dios no solo es independiente, no solo existe en sí mismo, igual que el pensamiento, sino que además no ha sido creado, existe por sí mismo. Esta definición de sustancia, de lo que existe en sí y por sí, es un resumen perfecto de todo lo que ha sido la sustancia a lo largo de la historia de la filosofía. Y está muy bien definida además. El atributo de esta res, de esta cosa llamada Dios, es la infinitud. Curiosamente, para Santo Tomás, Dios es por definición infinito. Por eso en él coincide la esencia y la existencia. Pero bueno, esto quedará para más adelante, que pondré otro vídeo un poquito para explicar esto un poquito mejor. ¿Vale? Simplemente deciros que este concepto de res infinita, de Dios como ser infinito, está en Santo Tomás. Y que por lo tanto, digamos que ahí se nota, ¿no?, lo que va a ser la influencia escolástica de Descartes. Realmente, en todo lo que va a ser Dios y las pruebas de Dios, va a verse muy bien toda esa influencia escolástica y agustina de Descartes. Bueno, Dios, evidentemente, es el que va a garantizar el conocimiento, ahora explicaremos después por qué, y también es una idea innata. Bien, para poder demostrar la existencia de Dios, porque Dios lo hemos puesto en duda, os lo recuerdo, dijimos que existe un Dios malo que nos engaña, ¿no? Si hay un Dios malo, es que Dios no es tan fuerte, por lo tanto, en el fondo, Descartes, con el genio maligno, ha puesto en duda la existencia de Dios. Bien, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de la existencia de Dios, ¿no? Pues aquí lo tenéis. Tenemos primero la de la causalidad, ¿vale? Luego el argumento ontológico y por último el argumento de la contingencia y la necesidad. El esquema es muy sencillo porque entiendo que las pruebas os cuesta procesarlas, ¿vale? Entonces, digamos que se ha reducido a la mínima expresión, a lo más simple. Bien, ¿cuál es el argumento de la causalidad? Ya os dije que tiene que ver con San Agustín, ya os dije que está relacionado con el argumento ontológico y básicamente la idea es que como somos seres finitos y limitados, alguien ha tenido que poner en nuestra mente esa idea de infinitud, porque yo no me la he podido inventar, en mí no está. Así que como yo no he podido inventarla, porque ya hemos dicho que la perfección es anterior a la imperfección, ¿verdad? Lo vimos con San Agustín, esa es la base del argumento no lógico, y esa es la base que está usando en este argumento Descartes, como lo infinito no puede ser procesado y pensado por un ser finito, no nos queda más remedio que pensar que es Dios el que ha puesto la idea de infinitud en la mente humana, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, esa idea se la debemos a Dios. Por eso Dios existe, para poner las ideas innatas en mi mente. Luego estaría el argumento ontológico. El argumento ontológico, que es el que vimos antes de San Anselmo, está basado en que tenemos una idea de perfección en nuestra mente y para que tal idea realmente exista, para que tal idea realmente sea perfecta, tiene que existir, porque si no existe ya posee una imperfección, ¿no? Bueno, el argumento ontológico, para aquellos que no lo sepáis, será desechado por Kant o será puesto en duda ya por Kant. Bueno, había muchos filósofos que ya lo habían puesto anteriormente en duda como posible, ¿no? Y Kant básicamente lo que va a decir es que hay un salto del pensamiento a la realidad, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y por último tendríamos el último argumento, que es el de la contingencia y necesidad, que ya una vez demostrada prácticamente la existencia de Dios, es simplemente que todos los seres creados son no necesarios, contingentes, si no existen no pasa nada, pero que es necesario un ser que sea el creador del mundo y de lo real, ¿no? Y ese ser es, evidentemente, Dios. Y con eso, pues, digamos que Descartes procura o intenta de alguna manera superar la duda de la realidad o sobre la realidad, lo que le habíamos puesto en duda con el sueño vigilia, no sé si lo recordáis, y también pretende superar la duda sobre los conocimientos matemáticos
con el argumento ontológico es con lo que intenta superar esa duda, ¿vale? Y es decir, Dios es bueno y no me va a engañar, porque si no, no sería bueno y perfecto, ¿vale? Así que el argumento ontológico intenta superar la duda, digamos, de los conocimientos, de los razonamientos matemáticos, ¿vale? Y digamos que la base de las pruebas de la existencia de Dios es esta, ¿no? Esta sería la primera prueba, la que definitivamente usa Descartes para probar la existencia de Dios, una prueba muy agustina, ya lo dijo. Luego utiliza el argumento ontológico como segunda prueba y para demostrar de paso que los razonamientos deductivos son correctos porque Dios es bueno y no me va a engañar. Y por último utiliza el argumento de contingencia y realidad, perdón, y necesidad para superar lo que va a ser la duda que habíamos, o sea, la duda sobre el mundo exterior, ¿no? De que habíamos puesto en duda ese mundo a través de lo que va a ser que no sabemos si estamos dormidos o estamos despiertos, ¿vale? El Dios de Descartes, eso hay que decirlo, no es el Dios de Agustín, a pesar de que si tenga ese atributo que es la infinitud, es un Dios que crea el mundo y desaparece, no se interesa por ese mundo, por tanto no es un Dios personal, sino un Dios filosófico, ¿eh? La base de este Dios está en básicamente crear el mundo y el movimiento, ¿no? Lo que va a ser ponerlo en marcha. Y ya no interviene más. ¿Por qué? Porque existe una cosa que es la inercia, que va a mantener en movimiento el mundo hasta la eternidad. Bueno, pues básicamente eso sería Dios. Ya os dije que la base de que este Dios es garantizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque gracias a que Dios existe y a que es bueno, es imposible que yo me engañe y por lo tanto que el mundo exterior que yo creo que existe y que yo pienso en él y soy capaz de crear leyes físicas para demostrar su existencia, o sea, para intentar entender su funcionamiento, existe, ¿no? Gracias pues a estas tres pruebas que ves aquí de la existencia de Dios. Espero que os haya quedado claro más o menos Dios. Vamos a pasar ahora a la res extensa. Bueno, tenemos aquí la res extensa o el mundo. Lo que más me interesa de la res extensa es que es una sustancia, igual que era el pensamiento, igual que lo era Dios. Tanto el pensamiento como el mundo son realidades inferiores a Dios, o sea, sustancias de segunda, digamos. Bueno, pues son sustancias porque son independientes, no necesitan de nada para existir. Posee un atributo, esta res extensa, la extensión, es decir, ocupa un espacio, lo veis aquí, ¿vale? Y lo interesante de esta res extensa, de este mundo exterior, es que posee cualidades primarias y secundarias. ¿Cuáles son las cualidades secundarias? Las cualidades secundarias, esta idea de cualidades primarias y secundarias ya nos la encontrábamos en Galileo. Y las cualidades secundarias pues serían cualidades que no se pueden medir, que no son cuantificables. Ya dijimos en el contexto que la realidad que no se puede cuantificar y matematizar no es considerada realmente realidad. Así que evidentemente todo lo que es el gusto, todo lo que sea el color, todo eso no es sensible, o sea, todo lo sensible, perdón, no es real, ¿vale? Y se considera cualidad secundaria. Curiosamente, si recordáis, habíamos puesto en duda lo que decían los sentidos. Y es curioso, ¿verdad? Porque no hemos superado la duda de los sentidos. De hecho, Descartes no superará la duda de los sentidos. La falacia de los sentidos sigue vigente. ¿Por qué? Porque es falso. Los sentidos me engañan. Es un racionalista, por tanto el conocimiento debe provenir de la razón que no de los sentidos. Y luego tendríamos unas cualidades primarias, que son las que tenéis aquí, y que son cualidades relacionadas con la geometría, ¿no? La altura, la anchura, la profundidad, etc. Una cosa también interesante de este espacio, de este mundo, es que es un mundo donde todo puede ser situado. Para eso Descartes es el inventor de los ejes cartesianos, que nos ayudan a situar un punto cualquiera en el espacio, ¿verdad? El mundo es matemático, el mundo es comprensible, el mundo es situable. Puede encontrar cualquier espacio, cualquier sitio. El mundo es comprensible, ¿vale? Bien, respecto a características de este mundo en el que nos encontramos según Descartes, un mundo mecánico
El mundo que nos hemos encontrado hasta ahora es un mundo orgánico. Intentaré explicar esto un poco mejor en otro vídeo, a ver si es posible. ¿Vale? Es complicado, pero se intentará. Creo que lo expliqué ya. No, lo expliqué ya en otro vídeo. No es necesario que lo vuelva a explicar. El mundo orgánico, ¿vale? Es un mundo en el que evidentemente el movimiento tiende al caos. El organismo en el momento en que vive, se mueve, es caótico, ¿no? Puede morir en cualquier momento de ese caos y necesita un ser que continuamente lo esté controlando. Ese ser sería, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que controla nuestro mundo, nuestro cuerpo, que tiende al caos continuo, ¿no? Que puede morir en cualquier momento. Bien, el mundo mecánico no es así. Si pensamos en nuestro cuerpo como un mecanismo, como una especie de robot, como una máquina, ¿no? No necesitamos el cerebro para organizarlo, ¿vale? Se organiza solo, vamos a decirlo así. Bueno, pues este mundo mecánico no necesita a Dios interviniendo continuamente. Una vez que Dios ha creado el mundo y las reglas que hay en el mundo, las leyes naturales, Dios ya no es necesario, ¿no? Es como pensar que nuestro cuerpo pues es una máquina, ¿no? Una vez que él se ha puesto en marcha ya no es necesario nada, ¿no? Bien, en este mundo mecánico tenemos que aceptar una serie de cosas, ¿no? La primera es un mundo atómico, es decir, está formado por átomos. No existe el vacío para Descartes, es decir, sería algo así como una especie de piscina de bolas donde estaríamos dentro, ¿no?, de las bolas, y cada vez que nos moviéramos estaríamos moviendo el resto de las bolas, ¿no? Si movemos la mano, se van moviendo las bolas, se van desplazando, ¿no? Y ese movimiento se va produciendo por rozamiento, según Descartes. Otros físicos en la época sí iban a aceptar el vacío, pero Descartes no. Luego también este mundo mecánico es un mundo en el que va a existir causas y efectos, ¿vale? Todo va a ser causa-efecto. Todo se va a poder explicar. Todo tiene una causa. Eso significa que todo es explicable. Tal vez ahora no, pero en el futuro sí. Se están sentando ya las bases de lo que va a ser la ilustración, bueno, y todo lo que va a ser el razonamiento moderno y la confianza en la razón humana para poder descubrir, ¿no?, cómo es el mundo. Y en último término, este mundo mecánico es un mundo en el que existe el movimiento. Ya dijimos, en parte por rozamiento, lo de los átomos que estaban todos juntos, que expliqué antes. En parte por inercia, ¿no? Recordemos que la inercia es que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento, y a no ser que haya algo que lo pare, o sea, a no ser que haya un objeto que pare ese objeto seguirá en movimiento, ¿no? O un objeto que imprima fuerza para mover a ese objeto que está parado, ¿no? Pero bueno, básicamente ese sería un poco el concepto de inercia y lo que es el mundo para Descartes, ¿vale? Bueno, ahora voy a intentar explicar un poco un resumen de todo lo que ha sido Descartes y de cosas que a lo mejor pues no han quedado muy claras. Si recordáis bien, Descartes lo que hace en la parte cuarta del discurso del método es poner en duda la filosofía y luego intenta de alguna manera reconstruirla. Recordad que para Descartes la filosofía hasta ahora pues ha ido de error en error, ¿no? Se puede demostrar que toda la historia de la filosofía es una historia del error. ¿Por qué? Pues porque no existía un método. Entonces Descartes lo primero que tiene que hacer al aplicar su método es destruir el edificio de la filosofía, y para eso utiliza la duda, es decir, esto sería el análisis, ¿vale? Duda de los sentidos, duda de la realidad, duda de las demostraciones matemáticas e incluso de Dios, y se queda con algo indudable, que sería el pensamiento. Y una vez que tengo el cimiento de la filosofía, que es el pensamiento, el yo, la conciencia, lo que hago es reconstruir el edificio de nuevo, ¿vale? Y para ello voy a ir de intuición en intuición. ¿Cuáles son las intuiciones? El pensamiento, idea innata, intuición simple, ¿vale? Dios es otra idea innata, otra intuición, pero como el pensamiento es anterior, tengo que deducir del pensamiento a Dios,
Deduzco del pensamiento a Dios. ¿Cómo deduzco del pensamiento a Dios? Con dos pruebas. El argumento de la causalidad que vimos antes y el argumento ontológico, ¿vale? Entonces, del pensamiento deduzco a Dios. Si os fijáis bien, el argumento de la causalidad y el argumento ontológico parten de que yo pienso algo, yo pienso el infinito, tengo en mi mente la idea de infinito o tengo en mi mente la idea de perfección, ¿vale? Y a partir de ahí parto o llego a la demostración de Dios, ¿vale? Bien, y por último tendríamos, digamos que la última intuición, que es el mundo, ¿vale? Las tres ideas innatas, la libertad es otra idea innata, por cierto, ¿vale? Y vamos a ir deduciendo, como veis, pensamiento, Dios y mundo, ¿de acuerdo? Espero que os haya quedado un poco claro cómo aplica el método, ¿no? Análisis, síntesis. El pensamiento sería la evidencia, por supuesto. Como veis, las tres reglas del método. Y luego simplemente repasar, ¿no? Que es la última parte del método. Bien, y ya para dejar claro todo esto, todo lo que es Descartes, o intentar resumirlo un poco, me interesa sobre todo que quede muy clara una cosa. Para Descartes, a nivel de conocimiento, lo primero conocido es el pensamiento y del pensamiento se deduce a Dios y de ahí el mundo. ¿Vale? Aquí es donde está la modernidad de Descartes. Sin embargo, a nivel de realidad, Descartes sigue siendo un tanto medieval. Un tanto en el sentido de que Dios es el primero, es el que existe, es real, la primera realidad, la verdadera realidad, y todo lo demás es contingente. Recordemos el último argumento, ¿vale? Dios es necesario, el mundo y el pensamiento contingente. En este aspecto, Descartes demuestra que no es completamente capaz de superar la Edad Media. Esto quedará para más adelante, ¿eh? Bueno, espero que lo hayáis entendido más o menos. Si hay alguna duda, ya sabéis, me preguntéis en clase o si tenéis algo claro, pues haré otro vídeo para intentar aclararlo mucho mejor, ¿vale?